RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Hola amigos, bienvenidos a este espacio Hablemos de Educación. Gracias a Red de Comunicación Regional, en este primer programa, en el tema educativo, que vamos a trabajar con ustedes, dada la coyuntura actual que vivimos, los últimos hechos en el país, el tema de la prevención en los ambientes educativos y no educativos, tanto por los abusos que se dan a nivel sexual, a nivel físico, a nivel psicológico, amerita a trabajar justamente este tema. Para ello hemos invitado a un especialista. Con nosotros está Sergio Clop. Sergio es director de Aurea Group, tiene una amplia experiencia en el sector tanto de responsabilidad social, pero también en el tema de desarrollo y el tema de la prevención en ambientes educativos. Sergio, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente es un tema muy importante que tenemos que tocar. Fíjate, en los últimos tiempos el sector educación se está hablando hoy sobre el proyecto educativo nacional, se habla de las cosas que hay que desarrollar en el aula. Pero nosotros nos estamos yendo a algo que está pasando en el aula y fuera del aula. Fuera del aula, en alguna información que he recogido y también que ustedes lo tienen como institución, el Ministerio de la Mujer, el MIDIS, en fin, el INEI arroja que el 81% de adolescentes entre 12 y 17 años han sufrido algún tipo de abuso físico, psicológico y o sexual. Ante estas cifras tan alarmantes, o el 76% de las víctimas de violación sexual en el país son menores de edad, ¿cómo trabajar este tema, Sergio? Bueno, efectivamente las cifras son realmente alarmantes. Estamos hablando de 8 de cada 10 niños han sufrido algún tipo de abuso. Estas cifras además corresponden a que nos llevan a poder entender que el tema del abuso no puede ser segmentado por categorías. Solamente decir abuso sexual por aquí, abuso psicológico por allá, sino entender que la educación de los chicos en temas de prevención va completamente articulada en las distintas fases y en las distintas interacciones que tienen con personas en su día. En ambientes educativos, por ejemplo, pasan más de 8 horas al día en muchos casos, con lo cual se convierte en como siempre llamamos los que somos papás, el segundo hogar de nuestros hijos es el colegio. Bueno, la misma lógica deberíamos aplicar en temas de prevención en un trabajo articulado. Entonces, en un primer, panorama, creo que es importante entender que todos los tipos de abusos están relacionados entre sí. Ahora podemos profundizar un poquito más en eso. Lo segundo es que las cifras aplican a cualquier tipo de adolescente, no importa la condición social, la condición económica. Estas son estadísticas generales del Perú. Así que si nos ponemos en situaciones o en zonas de mayor vulnerabilidad, probablemente el índice sea más alto, ¿no es cierto? Mira, justamente lo que tú estás diciendo, el tema de la prevención, usualmente en los colegios, en los ambientes educativos o incluso en las casas, trabajamos, pero sobre algo que ya ha sucedido, ¿no? Las noticias que escuchamos todos los días de feminicidios, temas de niños abusados, maltratados, de diversas formas, ya lo escuchamos, pero ya hecho cuando la situación se ha dado. Previamente hay formas de trabajarlo. Quisiera que profundices más sobre algunos tips de repente sobre el tema de prevención, cómo enfocarlo, tanto por el lado del padre de familia puede ser, o por el lado del profesor, o por el lado del director, o por el lado de ahora que estamos próximos a que nuevas autoridades regionales asuman el mandato, o gobiernos locales, ¿no? ¿Cómo trabajar este tema? Así es. Bueno, mira,
En primer lugar, creo que para abordar esta pregunta es importante reconocer que más del 80% de los casos de violencia que existen contra menores de edad de diversa índole son realizados por personas cercanas al entorno del niño o de la niña. Esto quiere decir que tiene que ser a través de gente cercana, de gente que genere un vínculo preliminar. Es muy raro que un niño sufra un caso de abuso de una persona que no conoce, ¿no? Salvo secuestros o este tipo de actos delictivos, pero que son mucho más, digamos, esporádicos en términos estadísticos. Entonces, desde esta perspectiva, la prevención requiere que tengamos ojos de padre, pero también ojos de personas que interactúan constantemente con los menores en los distintos ámbitos y que son figuras que pueden llegar a generar confianza, ¿no? Muchas veces las personas que cometen este tipo de abusos son personas de su familia o personas que tienen una frecuencia y un contacto de manera habitual con esta persona. Es por eso que los ámbitos de mayor protección tienen que ser los lugares en donde los niños pasan la mayor cantidad de tiempo, ¿no? En el caso de espacios públicos, por ejemplo, es un lugar súper interesante porque los gobiernos se hacen responsables de los espacios que dan para la interacción o de servicios al ciudadano, específicamente a menores de edad. Entonces, un parque zonal, un parque de recreación o una biblioteca pública, a pesar de que son sitios de servicios a la comunidad, también deberían estar súper atentos a generar mecanismos, como tú bien has dicho, de prevención y no solamente de intervención cuando un acto ya se ha dado, que es parte del problema, ¿no? Nuestro país tiene esta característica de reaccionar ante los hechos, pero no de prevenir, ¿no es cierto? Entonces, sí hay un campo tremendo de trabajo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, de distintas maneras, en principio reconociendo cuáles son los mecanismos habituales de interacción de las personas en los distintos entornos, reconociendo a los actores importantes con los cuales tienen relación, reconociendo los procesos que se dan de interacción con el niño y con mayores de edad, específicamente en ambientes cuando no son su casa, y reconociendo sobre todo signos de alarma, ¿no? Hay lugares en otros países del mundo donde cualquier tipo de lugar, de establecimiento, de negocio, de club, de espacio público, está protocolizado. Es decir, existen protocolos hechos, así como hoy en día en ámbitos de calidad tenemos certificaciones de calidad, tenemos certificaciones para el CINEACE de distintas cosas. De la misma manera, existen protocolos que generan que un ambiente esté realmente cubierto en cuanto a la visión total que tiene de la interacción de un niño con adultos y que además regulan las conductas de interacción de los adultos con los menores de edad, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, tú no puedes ir y saludar a un niño con un abrazo, así porque sí, como acá en Latinoamérica, que somos súper afectivos y cálidos. Claro, claro. Tú vas a Estados Unidos y el niño es, hola, ¿cómo estás? Y no te da ni la mano, ¿no? Porque puede ser sujeto a una mala interpretación. Sí, pero has profundizado muy bien en el cómo, en el tema de prevención. Quisiera regresar un poquito a lo que tú estabas diciendo, que se está dando en estos ámbitos y el tema del reconocimiento, de observar. Creo que el reconocimiento pasa por el observar tu entorno y cuáles son las situaciones más vulnerables que tiene este niño. Pero a la hora que tú mencionas también, la pregunta que te tengo es, ¿esto en el Ministerio de Educación o como política pública actualmente se habla, se interviene, o esto todavía no lo estamos viendo, lo vemos ya cuando llega la fiscalía, por ejemplo, ¿no? La denuncia ya llegó, el niño ha sido agredido, o la mujer ha sido agredida, o el hombre, en final, ahora se está dando en todo ámbito, incluso no en el ámbito educativo, porque esto también podría pasar a un ámbito laboral, en cualquier empresa o en cualquier situación. Entonces, pero en el tema educativo, el ministerio lo está trabajando, ¿sabes algo sobre eso? Dado que ahorita el proyecto educativo nacional se está haciendo, o ha empezado a hacer, en un trabajo que el Consejo Nacional lo está haciendo, entonces, ¿tienes alguna información o crees o realmente no se está dando todavía? No lo sé. Creo, a ver, sí hay una intención y, digamos, conozco que sí hay una intención de trabajar este tema de la prevención de abusos o de las denuncias, por ejemplo, pero creo que hay una gran oportunidad de mejora en la necesidad de articular los tipos de abusos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene un portal que se llama CICB, que lo ha sacado justamente para que las instituciones educativas, las personas o las familias puedan generar denuncias que sean públicas sobre algún caso de abuso, pero está muy centrado, por ejemplo, en el tema del bullying, ¿no? Que es algo que se escucha mucho en ambientes educativos. Pero
muchas veces, si vamos a un tema de abuso sexual, de repente lo van a relacionar más con el Ministerio de la Mujer y va a ser un tema que no van a querer tocar de una manera directa, salvo casos específicos. Y la misma comunidad, la misma ciudadanía confunde, ¿no? por los tipos de abusos, no sabe bien a quién acudir, ¿no? Entonces probablemente un chico que tiene abuso sexual y es víctima de abuso sexual no va a ir al CICB porque piensa que es para temas de bullying, entonces hay una desarticulación de los canales, evidentemente, que creo que es una gran oportunidad de mejora en el sector público. Y lo segundo es que las estrategias de prevención deberían entender la vinculación, ¿no? El gran porcentaje de menores de edad que son víctimas de abuso sexual, por ejemplo, son víctimas primero de abuso físico o de abuso psicológico, o de manipulación psicológica, si quieres afectiva, pero en el fondo es una forma de abuso psicológico. Entonces probablemente pasas por las anteriores para llegar a algo que a nosotros nos parece súper grave, como es el abuso sexual, porque es violar la intimidad y el espacio y el entorno y la dimensión física de la persona, pero un chico se puede suicidar por abuso psicológico físico sin tener que haber sido víctima de abuso sexual. Entonces es igual de grave. Entonces creo que falta entender esto. Y lo otro es que muchas veces los abusos también pueden ser por miembros de su familia. Entonces ahí viene un tema, porque cuando hablamos de espacios educativos o hablamos de políticas públicas, se busca denunciar a si los agresores están dentro de una comunidad educativa, ¿no? Pero yo siempre hago la pregunta, si tú eres docente de un local educativo y tienes la capacidad de reconocer que uno de tus alumnos es víctima de alguno de estos tipos de abuso, pero en su casa, ¿tú no haces nada? O sea, ¿no hacemos nada? Porque simplemente es en su casa y el papá es quien tiene la potestad y por lo tanto puede hacer, entre comillas, lo que quiera con su hijo. Teoría, ¿no? Y como no es mi ámbito y como yo no soy el que estoy en riesgo y porque a mí no me van a votar, yo no hago nada y dejo que ese niño venga todos los días con moretones al salón porque en realidad es un ámbito privado, ¿no? En un caso como ese, por ejemplo, igual la institución educativa, sea pública o privada, tiene un grado de responsabilidad porque el interés superior es el del niño. Y no significa que además tú tengas que ir corriendo y denunciar de manera evidente al papá contra el riesgo de que el papá... Porque además, y si te pones en el lugar del colegio, es verdad, el papá sospecha algo y si es el que abusa, ¿qué hace? Saca a su hijo del colegio. Entonces te quedaste, como decimos, sin soga y sin cabra, ¿no? No resolviste el problema y encima ya no lo tienes cerca. El mejor caso sería que lo saque del colegio. Claro. Así es que no te mete una denuncia por acoso o abuso. Pero ¿por qué también, tenemos ese miedo? Porque no sabemos los canales, porque no tenemos las herramientas, porque no hemos hecho protocolos, porque no sabemos los riesgos. Pero si nosotros conocemos que existen canales de denuncia anónima, que tú puedes hacer una denuncia anónima para que alguien intervenga a esa familia, ¿no? Que puedes generar el espacio en el cual el niño en confianza te cuente, porque además cuando el agresor es miembro de tu familia, son muy pocos los niños que tienen la capacidad de contárselo a terceros, porque psicológicamente tienen una mezcla de criterios y sentimientos, de un apego afectivo, un sentimiento de culpa, que son las cosas que normalmente se dan cuando una persona es víctima, y cuando además tienes una vinculación real y genética con las personas con las que estás teniendo estos problemas. Entonces, un docente no tiene que protegerse de él no cometer un abuso solamente, sino que un centro educativo, un lugar que atiende a menores de edad, tiene que también aprender a reconocer signos que permitan salvaguardar a los niños y a las niñas sin necesariamente ser él el agresor, ¿no? Entonces, el problema es que todo el mundo lo que quiere es cubrirse a sí mismo y lavarse las manos, pero un mecanismo de prevención transversal lo que te genera es que todos seamos actores de cualquier tipo de posibilidad de abuso y por lo tanto el nivel de protección es menor, porque si yo soy un papá que abuso de mi hijo y le pego todos los días, claro, si yo sé que el colegio donde está tiene protocolos y que tienen claro el tema, probablemente va a ser un elemento incluso disuasor de que yo deje porque además sé que existe una ley nacional en contra del castigo físico, por ejemplo. Por supuesto. Entonces esas dinámicas creo que se tienen que dar. Bien interesante la reflexión que haces y cómo puntualizas en el centro educativo, pero también cómo has dicho que probablemente todavía hay una desarticulación, ¿no?, en los ministerios, porque a veces ante una situación el niño no sabe cómo, o el padre de familia a dónde acudir, o va a la fiscalía, o va al CICB, o va a la comisaría, por dónde empezar todo este tema, y a veces
esa es la complejidad del tema educativo, porque el espacio educativo alberga al tema sociológico, al tema social, va la redundancia, al tema antropológico incluso, el tema económico, porque las poblaciones vulnerables, pero también se da abuso no solamente en las clases socioeconómicas C o D o E, como se llaman, sino también se pueden y serán, y ha habido casos incluso en el segmento AB. O sea, no tiene un tema racial, ni un tema económico, ni el tema de clases o apellidos, ¿no? Entonces, ese es un tema muy delicado que todavía como políticas públicas no lo estamos trabajando. Creo yo que el gobierno debería incidir mucho. Los gobiernos regionales tienen competencias para poder trabajar este tema, y si no lo hacen, pues lo que va a pasar es lo que sabemos en los medios de comunicación y las noticias negativas que todo el día escuchamos. Y ojo, son las noticias que nos llegan, porque cuántas noticias malas o abusos se dan diariamente y no llegan ni a la comisaría ni a la fiscalía, o incluso anónimos, que están totalmente anónimos al sector o a nosotros. El día a día nos gana y la gente no sabe lo que está pasando en cuántos colegios privados o públicos, ¿no?, se está dando este tema también. Entonces creo yo que hay un tema que hay que trabajarlo tanto como política general y también trabajar programas, ¿no? Programas de prevención, programas de protocolos, y de esto me gustaría que profundices, porque tú tienes un programa que has diseñado y estás trabajando sobre ello. Entonces, me gustaría que nos compartas un poquito, depende de la primera parte, para después seguir avanzando en ello. Sí, mira, completo lo que dices con una cifra importante, ¿no? Esto que comentaste, el 35% de los casos de violencia física, por ejemplo, que existen, es un caso de violencia que se da diariamente. El 35% de los denunciados, de los casos denunciados, el maltrato físico solamente se da de forma diaria, ¿no? Entonces, a eso súmale los no denunciados, que probablemente sean bastantes más que los denunciados, ¿no? Sí. Y si en los denunciados estamos en 7 de 10, entre abuso físico, psicológico y sexual, ¿de qué estamos hablando, no? Ojo, además, abuso físico, psicológico, sexual, se puede dar entre un adulto o un menor, o entre dos menores, ¿no? Entre un chico en su colegio, con un compañero, con una compañera, con uno mayor, con uno menor, con un profesor, con su papá, con su tío, con su hermano. O sea, no importa. Entonces, bueno, ¿cómo se da esto? A nivel público, como bien has dicho tú, creo que se deben generar protocolos y políticas claras de cómo controlar esto. Hay 3 líneas importantes, ¿no? La primera es la prevención, la segunda es la protección, o sea que tienes que aprender a proteger al menor, ¿no?, que va más allá de prevenir, y la tercera es la intervención, es decir, que sepas cómo actuar cuando se da algún caso, ¿no? Claro, pero protección no quiere decir que lo encapsules tampoco, ¿no? Sino en generar ambientes seguros, ¿no? Te voy a poner un caso práctico, por ejemplo. ¿Qué pasa si estás en un colegio público y el área, digamos, de consejería es una sala que está súper escondida, que no tiene ventana, que es una puerta que si cierras con llave nadie sabe qué pasa adentro, ¿no? Por infraestructura, porque en el tiempo se hizo así, porque nadie la adecuó, porque ya se acostumbraron, ¿no? El colegio o el establecimiento, que podría ser un club, una biblioteca pública, como hablamos, tiene que tener conciencia de que desde la infraestructura hasta sus protocolos y hasta el comportamiento de las personas que trabajan ahí, en esos 3 ámbitos, deben garantizar los 3 elementos, la protección del menor, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, tienes que tener ambientes en los cuales sepas que hay control, que puede existir un control, hay elementos disuasivos, ¿no? Como cuando ponen tú cámaras de seguridad para que los ladrones no quieran entrar porque ven que es un lugar vigilado. Bueno, exactamente contra los agresores potenciales hay que generar el mismo sistema. Y por otro lado, hay que generar mecanismos de control administrativo. ¿Qué pasa con todos los escándalos que vemos en la prensa de denuncias, de acosos, y no feminicidios ya, de asesinatos, sino incluso de abusos o de bullying, ¿no? Te llega una mamá y dice, el niño tal de cuarto de secundaria le hizo esto a mi hijo. Ya tienes una crisis por manejar. Viene la mamá del acusado y dice, no, mi hijo no hizo eso. Es una exageración, mi hijo solamente hizo esto otro. Y ahí tienes un problema, porque es la palabra de una mamá contra la palabra de la otra. ¿Cómo garantizas tú que realmente eres el responsable de ese lugar, ¿cierto? ¿Quién tiene la razón? Si no tienes protocolos previos, si no tienes nada que te demuestre que había un cuidado, y por otro lado, si no tienes un sistema de investigación ante las acusaciones.
porque es bien fácil acusar, ¿no es cierto? Pero en el Perú estamos acostumbrados, todo el mundo acusa, pero cuando alguien sale inocente nadie lo dice, ¿no? Es muy fácil denigrar y es bien difícil resarcir, ¿no es cierto? Entonces, en estos términos son súper sensibles, porque tú puedes causarle un gran daño también al niño que fue acusado como agresor y que no lo fue, finalmente. Entonces, aquí, mientras no se pruebe lo contrario, los dos niños o los dos actores son igual de importantes en el proceso, fíjate. Entonces, tú tienes que prevenir con ambientes seguros, tienes que proteger con protocolos, pero también tienes que saber intervenir si se da un caso. Entonces son líneas distintas de trabajo. En el Perú, ¿qué hacemos? Normalmente intervenimos, pero intervenimos incluso de manera equivocada porque no hay protocolos claros o porque no se trata el tema de prevención como algo transversal a las organizaciones, sino es, bueno, si alguien viene y va a denunciar algo, ¿qué hacemos? No, le avisemos al último responsable y ese decidirá qué hacer, ¿no es cierto? Eso es lo que suele pasar. Pero al final hay muchas cosas que garantizan un correcto manejo. Perfecto, listo. Muchas gracias, Sergio, por este expertise que nos estás compartiendo, por todo lo que nos estás diciendo con el tema de prevención. Te invito a que nos acompañes a seguir en la segunda parte de este conversatorio, de este tema de prevención. Nos vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos. Ya retornamos en Hablemos de Educación. La derrama magisterial. Somos una institución que administra un fondo privado de seguridad social complementario y voluntario de los maestros. Como parte de nuestro programa de seguridad social, en los últimos 11 años hemos otorgado más de 518 millones de soles como pago de beneficios por retiro, invalidez y fallecimiento a más de 62.000 maestros en todo el Perú. Desde hace 20 años, el Fondo Privado Previsional de Seguridad Social para los Maestros ha crecido en más de 135% y hoy pasan los 1.900 millones de soles. Estos buenos resultados han sido logrados gracias a la eficiencia y el buen manejo que la derrama magisterial te ofrece. Estamos comprometidos con el bienestar de los miles de maestros peruanos, trabajando para su futuro y el de sus familias. Derrama magisterial, seguridad social para los maestros. ¿Sabía que para eliminar los zancudos de tu casa solo necesitas 15 minutos? Escoge un día de la semana para identificar, seleccionar y eliminar los criaderos de zancudo. No permitas que el dengue, la chikungunya o el Zika afecten a tu familia. Elimina los zancudos. Es muy fácil, solo necesitas 15 minutos. El 93% de mujeres ha sufrido algún tipo de acoso sexual callejero en el último año. Esto tiene que cambiar. No más indiferencia. La Defensoría del Pueblo en acción. El plaguicida no es remedio, es un veneno que mata las plagas de tus cultivos. Por ello, no puede estar dentro de tu hogar o entre tus alimentos. El plaguicida daña tu salud y puede llevarte a la muerte. Debes guardarlo fuera de tu vivienda en un lugar cerrado con llave y solo debe ser utilizado por personas que sepan manipularlo. Te lo recuerda SENASA, del Ministerio de Agricultura y Riego. Sigamos escuchando Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Regresamos, amigos de la red de comunicación regional que nos escuchan y nos ven por la plataforma y por los diversos radios que nos apoyan en esta aventura de Hablemos por la Educación. Estamos con Sergio Cloc, quien nos está ayudando a darnos lineamientos y directrices sobre el tema de prevención en el tema escolar, pero no solamente en el tema escolar, sino en el tema familiar, social, empresarial. En general, Sergio tiene una larga trayectoria como
Actualmente es director de Aurea Group, que trabaja en unas diversas consultorías. Sergio, estábamos conversando mucho del tema de los abusos, de la prevención, de la protección, de los ambientes, los entornos seguros. ¿Cómo detectar un abuso, por ejemplo? ¿Cómo detectar si se está dando un abuso o hay cierta tendencia a que esto se dé, ¿no? Creo que bueno, hay algunos indicadores. Normalmente en este entorno tratamos de capacitar a la gente en detectar signos de alarma, ¿no? Signos de alarma de potenciales víctimas de abuso. Hay algunos signos muy prácticos que a veces la gente no sopesa. Y en general tenemos que tomar en cuenta que los menores de edad no siempre los reportan, ¿no es cierto? Como hemos hablado, en la mayoría de los casos no los quieren reportar. Bueno, cada vez más vemos a niños o niñas empoderados, pero igual en general es un tema en los cuales hay que trabajar en la prevención no solo con los adultos, sino con los niños, para que sepan que pueden denunciar correctamente las cosas sin temor. En primer lugar, tienes que entender por qué un niño no siempre reporta y conocer bien al individuo. O sea, normalmente creen que tienen la culpa, hay una amenaza afectiva o emocional de parte del agresor, porque suele ser alguien cercano. No quieren que el abusador tenga problemas, porque normalmente también lo quieren, ¿no? Son personas que no tienen las categorías para explicar lo que les pasó, porque a veces son niños y no entienden cómo poder decir esto, entonces le ponen nombres a las cosas que son los que ellos entienden y son capaces de poner, y por lo tanto no siempre sopesan adecuadamente, o no lo reconoce como un abuso como tal, hasta después de un tiempo, ¿no? Entonces hay varios matices que son las causas de por qué. ¿Cómo reconocer? Bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, para temas de abusos físicos, obviamente, si tú ves al niño que llega con lesiones extrañas, normalmente, o niños que se tapan los brazos o las piernas o alguna parte del cuerpo a pesar de necesitarla, o estás en verano y hay una niña que siempre está con chompa, un montón de cosas que pasan en ambientes donde tienes bastantes niños, o en colegios, por ejemplo, o niños que tienen mucho cansancio o una apatía aparente, que siempre quieren dormir, ¿no? Que son signos de alarma, porque al final son niños que o realmente están muy cansados por lo que han sufrido, porque es un agotamiento también físico y emocional, que te generan unas conductas, ¿no? Entonces uno tiene que entender que hay rasgos físicos, pero que también hay rasgos conductuales en los menores que te permiten convertirlo en una persona que potencialmente pueda estar sufriendo esto, ¿no? Por ejemplo, alguien que cambie de conducta drásticamente, ¿no? Un niño que habitualmente en un colegio tú lo conoces de una manera y de repente cambió drásticamente de comportamiento, o alguien que está acostumbrado a tener conductas antisociales en el sentido de vandalismo, un niño que empieza a robar, que son temas que uno dice, uy, no, está robando, no, que indisciplinado, y no entiende que también pueden estar conectados. Si es que evalúas otros signos alrededor del chico, que podrían estar hablando de que está teniendo otro tipo de problemas. O a veces se aísla, ¿no? Con el tema del bullying, por ejemplo, que está muy fuerte. Así es. Hoy por hoy. Que no quiere hablar, el retraimiento, o que por ejemplo es un niño que empieza a mentir, ¿no? O que empieza a hablar mal del mismo, un tema de autoestima, que viene con mucho sueño, significa que tiene trastornos del sueño, que no duerme bien, significa que está en una condición de estrés, significa que algo le está pasando. Y por tanto el tema de aprendizaje va a comenzar a bajar. Exactamente. No, entonces, va a tener las mismas notas. Entonces, claro, no todo es general o no siempre aplica, porque tú puedes tener un niño que tenga problemas de aprendizaje porque es un flojo y no tiene ningún problema, pero esos son otros casos. Pero realmente hay muchas cosas que están... o por ejemplo, un niño que de 8 o 9 años tenga conocimiento de asuntos sexuales muchísimo más adelantados para su edad, que los que debería saber un niño de su edad, por ejemplo, ¿no? Que parece que es el niño adelantado, el vivo, pero que en realidad puede ser una conducta como consecuencia de haber sufrido algún tipo de abuso, ¿no? Entonces hay varios signos. Por más que la información esté circulando por todos lados también, ¿no? Así es, ¿no? O si viene un niño y te cuenta algo, y cuando te lo cuenta dices, no, es que tal persona me dijo que no lo diga, ¿no? Entonces cuando un menor de edad te dice que un mayor de edad le dijo que lo mantuviera en secreto, es un signo de alarma, por ejemplo, ¿no? Si ese mayor de edad no es, incluso siendo su papá, si es un tema del cual no tendría por qué hacerlo. Entonces tú puedes ver, viendo cuando maneja ciertos secretismos con ciertos individuos que son una referencia para él, hay un potencial riesgo que puedes reconocer y tratar de cuidar y tratar de entender qué está pasando en la vida de este niño, porque además hay muchos casos en los cuales objetivamente no te puedes meter tampoco en la vida del otro hasta que no tengas pruebas. Lógico. Pero sí tener signos de alarma que permitan ver. En el caso de adultos,
también hay signos de alarma. O sea, tú puedes tener un personal en tu colegio que haya sido el agresor, ¿no? Y te puedes dar cuenta también por alguna serie de signos, ¿no? Como por ejemplo el tipo de relación que tienen los niños, o como por ejemplo que tú ves que hay una serie de niños que cambian de comportamiento cuando esta persona está presente, ¿no? Se comportan de manera general con todos los docentes, y cuando viene este docente hay algunos niños específicos que cambian de conducta, ¿no? Entonces te das cuenta que genera un poco de inseguridad en algunos niños y no entiendes por qué. Son signos de alarma, ¿no? Relaciones personales. Gente que en faltas más leves incumple el código disciplinario que tiene en tu institución, porque normalmente como personas humanas vamos transgrediendo las normas cada vez a mayor gravedad, ¿no? Entonces, tú normalmente, la persona que mata a alguien normalmente antes robó, ¿no es cierto? Entonces vas transgrediendo, entonces vas avanzando. Es raro, existe, pero es raro que una persona transgreda pues un límite moral grave de 0 a 100, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona también infringe una serie de códigos de conducta que parecen no estar relacionados con el tema de abuso, por ejemplo, dependiendo de la constancia, es un potencial agresor. El tema de no acudir a ciertas reuniones, un papá que nunca acude a nada, o un profesor que se escapa siempre de un tipo de reuniones o algún tipo de temas. El tema de la desvalorización del niño en público, ¿no? Un profesor que habla mal de un alumno en público, normalmente puede tener una relación contraria, pero es una manipulación y quiere parecer que no le interesa porque en realidad está siendo un agresor. También, entonces hay muchas maneras de aprender a reconocer, y también cuando el maltrato es entre dos menores, ¿no? Como el caso del bullying, por ejemplo, ¿no? Que es muy conocido, ¿no? Que es muy conocido, hoy, ¿no? Y el bullying se habla mucho, ¿no? Se habla mucho de este tema del bullying y las agresiones que se están dando de todo ámbito y todo lo que nos has explicado. Pero coméntanos un poquito más. Sé que estás trabajando un programa actualmente, tienes un programa que has diseñado ya de acuerdo a tu experiencia. Coméntanos más sobre eso, cómo lo estás trabajando, qué resultados has podido conseguir, cómo estás interviniendo, dónde. Mira, es un programa justamente a raíz de esta inquietud, ¿no? De reconocer que el tema de los abusos está desarticulado. Creo que no sé, uno a veces dice, bueno, el niño sufre de bullying, perfecto, pero ¿te has preguntado si en su casa sufre de violencia física? Porque si su casa es un ambiente donde también hay violencia, va a ser completamente distinto el enfoque de si el niño sufre bullying en el colegio por otros compañeros y en su casa es un ambiente seguro y un ambiente sano emocionalmente. Entonces, a raíz de esta preocupación de darnos cuenta específicamente, y te comparto que la raíz de esto fue justamente el tema educativo, es decir, ambientes educativos, ¿no? Porque nosotros como empresa siempre teníamos la preocupación, perfecto, un colegio tiene que cubrirse de cualquier tipo de problemas o de denuncias, pero no solo para proteger a su personal, a su digamos, institución, en términos de defensa institucional, para decir, mira, yo hice todo esto, no es mi culpa, ¿no? Ese no es el fin, sino para proteger realmente a los menores. Entonces empezamos a descubrir casuística como la que te comentaba, ¿no? O sea, tienes un padre de familia que te das cuenta que es el que abusa del hijo y es tu alumno, ¿no? Entonces, ¿te metes o no te metes, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta que había muchísima variedad en las posibilidades. Y a raíz de los ambientes educativos o de los colegios empezamos a trabajar una oferta de servicio en la cual la institución realmente transversalice el tema de la prevención. ¿De qué se trata esto? Bueno, en primer lugar, con estas líneas, ¿no? Prevención, protección e intervención, desarrollamos políticas y protocolos, ¿no? Entonces vamos a una institución y les levantamos todos los tipos de protocolos que existen en la organización, ¿no? Para seguir el ejemplo en un colegio, por ejemplo. Cómo se maneja el tema académico, la gestión de padres, en general la convivencia, los temas de disciplina. E intervenimos en todo lo que existe como políticas y protocolos. Te pongo un ejemplo, ¿cómo contratas a alguien? Un proceso de selección. Bueno, el proceso de selección tiene filtros para saber si la persona, filtros, ¿no? Así es, si son solamente filtros técnicos, filtros académicos, filtros de competencias cognitivas para el puesto, pero no competencias de habilidades socioemocionales que realmente estén vinculadas con la necesidad de manejar la prevención. Una persona con una buena salud mental, una persona con los límites claros, una persona, ¿no? Pero con ese punto que acabas de decir, se desmonta la evaluación docente, por ejemplo, a nivel nacional, que es una prueba de conocimientos prácticamente. Así es. Y ahí hay un test por ahí psicológico, si es que llegan a tenerlo, pero
la evaluación de desempeño docente en el Estado solamente es un tema meramente académico. Sí. Y no sabemos si los profesores tienen algún problema en particular. Sí. Eso para mí es un tema grave, ¿no? O sea, creo que en la política pública eso se debería incluir en la evaluación. Al final, lo que busca la educación no solo es formar en términos académicos o cognitivos de conocimiento, sino generar una estructura para que sean buenas personas y tengan la capacidad y la autonomía para desarrollarse en el tiempo. Y si la persona no tiene las competencias humanas para hacerlo, de nada sirve que seas un experto en matemáticas si me vas a generar este tipo de problemas, ¿no? Entonces ahí hay un gran tema, pero el proceso de selección es uno de cientos que te podría decir yo, como por ejemplo el código de conducta. Cada institución tiene su reglamento, ¿no? Todos los colaboradores y los empleados de cualquier institución tienen un reglamento cuando firmas un contrato laboral. Bueno, en ese reglamento, ¿cómo están las cláusulas? ¿No? Si tu institución o tu negocio, puede ser un club, puede ser cualquier cosa que interactúes con menores, no tiene cláusulas en tu código de conducta que están amarradas a un proceso de prevención, no hay una sanción clara. Si un profesor comete una falta y no está en el código, va a tener con qué defenderse incluso en términos negativos, ¿no? Porque, bueno, eso no está establecido. Yo no he infringido nada. Claro, si infringes una ley en términos de una ley general, obviamente sí, pero en términos, por ejemplo, de matices, de cosas que no son probadas, de ambientes... Entras al leguleyo, ¿no? Abres el panorama para que puedas... Lo que se trata específicamente es que la institución, en cuanto a políticas generales que vengan desde las últimas cabezas hasta las últimas personas en la estructura organizacional, y en cuanto a protocolos, documentación, procesos, no hayan zonas grises, ¿no? Como estás hablando tú, o sea, que no hayan la menor cantidad de puntos para generar matices y malas interpretaciones. Entonces, primero generas consistencia en los procesos. Si yo tengo un buen filtro de selección, si yo tengo un buen código de conducta, si yo tengo una buena política institucional que es pública, cosas tan simples como que tu institución haga público que tiene un compromiso con la prevención, hace que un eventual abusador ya sepa que ese tema lo tienes en agenda. Entonces es increíble como es disuasivo, ¿no? El efecto disuasivo es mucho más fuerte del que nosotros pensamos, ¿no? Después de eso, nosotros, aparte de todo esto, generamos la implementación de estos procesos. Una vez que llegamos a esto, lo que hacemos es capacitar de manera integral a todos los actores que están alrededor de este modelo, de este entorno. Por ejemplo, en un colegio, ¿tú a quién tienes que capacitar? No basta con capacitar a los tutores, hay que capacitar a los niños. Los niños tienen que saber que si sufren un caso de abuso, ¿qué pueden hacer? ¿Con qué persona pueden conversar? ¿Quién va a manejar la confidencialidad? ¿En quién se puede confiar? Un papá tiene que saber que su hijo puede denunciar si sufre abuso, no solo de los profesores o de los alumnos, sino también de miembros de su familia. Entonces, cuando todos los actores de una comunidad educativa están al tanto de que existe un proceso de prevención interno en la gestión, lo que sucede es que todo el mundo tiene las condiciones claras, las cartas sobre la mesa, y por lo tanto hay muchísima claridad. Eso ya tiene un impacto grandísimo de disuasión y de prevención muy grande. Y lo segundo es que generas un protocolo de intervención, es decir, cómo se actúa cuando se da un caso de denuncia. ¿Qué pasa? Y muchas veces pasa en colegios o instituciones educativas. No sé, un caso de denuncia. Voy al tutor. El tutor va y le dice al coordinador de disciplina. El disciplina va y le dice al director. El director cita a la mamá. Cuento, ya hay 5 o 6 personas que están enteradas de esto y el niño está siendo vulnerado, y por otro lado le afecta el hecho de que la confidencialidad de algo que es tan significativo para él se vea manoseada por tantas personas. No, ya es chisme en el colegio. Entonces se convierte en un chisme, ¿no es cierto? Imagínate una comunidad mucho más cerrada, una comunidad rural. Imagínate en un colegio, en un marco de educación rural, sales del colegio y es la misma gente en tu comunidad, ya tienes una etiqueta de por vida, ¿no? Así es. Entonces, cómo manejar casos de denuncia y cómo preservar la presunción de inocencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Mucha gente por salvar las instituciones sacrifican a las personas, ¿no es cierto? Tuve una denuncia con un profesor y como no tengo claridad si es o no, lo despido por si acaso, ¿no es cierto? Para que los papás no se me vengan encima. Entonces yo muchas veces sacrifico docentes que tienen la posibilidad de ser culpables porque no quiero tener problemas con mi comunidad educativa, con los padres de familia, ¿no? Pero no he hecho el ejercicio de una sana investigación para demostrar si ese profesor es o no es culpable, ¿no? Claro. Y me ha pasado, y te cuento una experiencia, de tener acusaciones contra personal administrativo de colegios y que después de la investigación salieron inocentes, teniendo a todos los papás en un momento en contra de esta institución, y que cuando demostramos que era inocente, las personas que habían acusado reconocieron que era falso, ¿no?
¿Y por qué? Porque querían hacer un boicot pues, a las autoridades del colegio en ese entonces y querían cambiar a las autoridades, ¿no? Entonces habían intenciones de parte de los acusadores. Entonces, ¿cómo habían creado todo este...? Crean escenarios. Entonces, la presunción de inocencia es algo que es súper importante, pero para preservarla y no parecer que estás protegiendo al agresor, tienes que tener una buena metodología de intervención y una claridad en cuáles son los procesos y sobre todo cuidar a la víctima y al agresor de no alterar, digamos, la dignidad en términos externos hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Entonces generamos esta metodología, asesoramos y después generamos un sistema de monitoreo y supervisión permanente donde las mismas instituciones pueden hacer autoevaluaciones de estos procesos y lo que tratamos es de empoderar a equipos internos de estas instituciones u organizaciones para que tengan gente que trabaje ahí de manera real, permanente y a tiempo completo, que tenga conocimiento de esto, que no necesiten de externos una vez que han sido capacitados y que han implementado este sistema. O sea, no hay la eterna consultoría. Exactamente, la eterna dependencia no, porque si queremos erradicar esto en el Perú, lo que tenemos que hacer es formar y realmente distribuir el empoderamiento de estos conocimientos. Es el desarrollo de capacidades de las instituciones, de los pueblos, en fin, de todas las comunidades donde tú puedas intervenir y trabajar de esta manera, ¿no? Porque justamente si no, lo que queda es, bueno, llegaron 3 o 4 personas, un equipo de 10 personas muy capaces, nos dieron una formación, nos mejoraron los procesos, la capacitación fue hermosa, el coffee break estuvo muy rico y a la hora del monitoreo de supervisión y después te piden que sigues estando eternamente, entonces no puede haber 300 o 1000 Sergios en el Perú, ¿no? Así es. O sea, eso es un tema... O después tienes un caso de abuso y en realidad no tenías un buen seguimiento y vas a llamar a decir qué hago y en realidad ya partiste de una forma equivocada. Entonces no sirvió de mucho, ¿no? Lo que hay que hacer es garantizar un empoderamiento real y que no sea un documento más, sino que realmente sea transversal. ¿No? ¿Y actualmente estás trabajando? ¿Esto lo están ofreciendo dónde? ¿Cómo están haciendo este proceso? Mira, nosotros estamos trabajando desde Aurea Group, que es la empresa de la cual soy parte. Nuestra sede, digamos, central está en Lima, pero atendemos a cualquier lugar del Perú para este tipo de programas, así como existen acreditaciones de calidad, como hablábamos. Nosotros también tenemos una acreditación a este tipo de procesos de prevención y lo que estamos buscando es que también los gobiernos regionales o las políticas públicas regionales de manera descentralizada implementen este tipo de políticas, porque también les ayuda a demostrarle a los ciudadanos que están preocupados por los menores de edad, pero de una manera real, de una manera efectiva. Entonces, así como puede aplicarse a los colegios públicos de una región o puede, digamos, desarrollarlo el ministerio, un gobierno regional puede desarrollar estas políticas en todos los lugares donde hay servicios a la comunidad para menores de edad. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos nuestra sede central en Lima, tenemos obviamente nuestros canales de comunicación en redes sociales, que pueden encontrar como Aurea Consulting, y a través de eso nosotros nos ponemos en contacto, diseñamos o analizamos un poco la realidad de la organización o del espacio que quieren proteger, y sobre eso hacemos un plan de trabajo con ellos. Perfecto, o sea, trabajan en Lima, pueden trabajar en cualquier parte del Perú o fuera del Perú también sin ningún problema, porque la realidad sudamericana es muy parecida. Totalmente. ¿No? O sea, si bien otros países tienen algunos avances, pero creo que en general es una problemática que se está dando a nivel mundial. Total. ¿No? Es una crisis total de valores, de todos contra todos. Parece que estuviéramos en la época de lo que decía Hobbes, ¿no? O sea, el hombre es un lobo para el hombre. Prácticamente estamos viviendo una sociedad así, donde las virtudes, la moral, la ética, todo mezcolanza se ha perdido. Se ha perdido el valor de la persona, el valor del respeto a la dignidad de la persona humana. Se acabó, la dignidad nada más. O sea, eres digno, no importa de qué credo seas, no importa si estás o no con una corriente política o no. Por ejemplo, el antagonismo político que vivimos en el Perú es increíble, porque si eres de uno o de otro, igual ya no eres persona prácticamente. Claro. Entonces, ante esta sociedad de tanta violencia que se vive, incluso uno basta que maneje un auto y en la calle y te meten el carro, o sea, las reglas de tránsito, o sea, parecemos que estuviéramos en la selva. Yo digo, con respecto a lo de la selva, que el sentido que estamos en una jungla, y la verdad que es terrible lo que estamos viviendo. Sí. Es terrible, y qué bueno que ustedes estén trabajando este programa, que estén trabajando. Una de las cosas que me llamó la atención de las frases que ustedes ponen
dentro de su página es que un incidente, dice, puede cambiar la vida de un niño para siempre, ¿no? O sea, realmente un problema, tanto físico como psicológico, puede bloquear a un ser humano de tal manera que lo tenemos perdido. O sea, esto es de vital importancia, tanto de vital importancia como el tema humano en el tema educativo, ¿no? Claro. Durante muchos años, muchísimos años, el Perú ha seguido trabajando temas de aprendizaje. Tenemos instituciones que solamente trabajan aprendizajes, se dedican a que los chicos sepan que 2 por 2 es, ¿cuánto es? 4, ¿no? 4, y entonces pum, 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 y todo el tiempo es que los chicos conozcan más, que lean si es posible los 3 años, ¿no? O sea, por exagerar o ser irónico, y no, cuando sabemos que los niños tienen que leer a los 6 años, o sea, todo es un proceso, están buscando que los chicos resuelvan operaciones astronómicas, sepan la tabla, el periodo de la tabla química, lo sepan de... O sea, ¿a dónde vamos a llegar con esto cuando se está perdiendo la esencia del acto educativo, que es formar personas? Así es. Y por eso surgen todos estos temas, ¿no? Porque incluso el suicidio y todos estos temas, no sé si ahí puedes darnos alguna recomendación, una reflexión sobre este punto. Mira, yo diría que ahí hay que integrar el interés del niño, por eso siempre decimos que un incidente puede cambiar la vida para siempre, porque es verdad, y a veces no se toma en cuenta la gravedad de lo que implica el impacto para un menor de edad sufrir algún tipo de abuso o de acoso. Y a la vez tratamos de articularlo con el interés institucional, ¿no? Muchas veces también se propone como una oposición, ¿no es cierto? O la persona o la institución. Por eso es que hay que votarlo, hay que sacrificar, hay que hacer... Y al final decimos, bueno, un incidente también puede afectar la reputación de una institución, ¿no? Siempre decimos, tú te demoras 20 años en crear una fama y 5 minutos en destruirla, ¿no es cierto? Entonces, exactamente lo mismo pasa con una institución frente a este tema, que aunque haya sido lo buena que sea, si no se preocupa realmente por la vida de los niños, si son su principal actor de servicio, como un colegio, ¿quién es el core de tu negocio? Son los niños, o sea, y sus familias, y no te preocupas de este tema, no importa la reputación que tengas, el día que te pase algo, en 5 minutos estás en el piso, y por otro lado, va a ser evidente que no te has preocupado y que tú no pensabas que un incidente podía ser tan importante para un niño. Entonces creo que el mensaje y estas políticas y estos protocolos que nosotros ofrecemos no están solamente desde el punto de vista de una cobertura institucional para que no tenga un problema legal, sino que buscamos una coherencia institucional. Es decir, si tú tienes esta cobertura, significa que estás preocupado de que tú realmente piensas que un incidente puede ser muy grave para la vida de un niño. Y por lo tanto hay que cuidarlo, ¿no? Y hay que protegerlo. Entonces, los índices de suicidio están todos relacionados a este tema, sobre todo a salud mental y a temas de temas socioemocionales de menores de edad, sobre todo el suicidio adolescente, que son cosas que en la gran mayoría de casos, Gustavo, se pudieron haber prevenido. Por supuesto. La gran mayoría de casos son cosas que estaban años luz atrás, que se podían ver y que no hubo una articulación, ¿no? Un colegio centrado en lo académico, una familia ausente, un niño solo, ¿no? Genera un camino que lo ves y ya sabes en qué puede terminar y no estamos haciendo algo que conecte esta dimensión. Y lo otro es que algo bien estructurado hace que los actores, en lugar de separarse para defenderse cada uno, se unan para proteger. Entonces, que un papá y el papá y colegio estén unidos en la prevención y que no sea papá culpable, colegio culpable, ¿no? Entonces, generar una articulación que permite una protección en bloque es el objetivo de este modelo de intervención. Muy interesante todo lo que nos compartes y hago una reflexión, ¿no? Como general y todo de este tema que tú nos has hablado. O sea, es curioso cómo el sector educación se ha ido moviendo siempre de cara a los que los países de la OCDE, por ejemplo, nos plantean, y el tema de PISA, ¿no? Y PISA solamente evalúa aprendizajes. Yo no diría ni siquiera aprendizajes, hasta cierto punto vamos a dar beneficio de la duda de un tema de aprendizajes, es que respondan una prueba, ¿no? Con pensamiento crítico y todo lo que mencionan. Pero en los países de la OCDE, ¿no? Algunos países, por ejemplo, los índices de suicidio, ¿cuán grandes son? O sea, ahí estamos teniendo, la educación sirve solamente para este aspecto. Tendremos que repensar un poquito, creo yo, en este aspecto, porque si no nos estamos quedando solamente en un punto como es el tema del conocimiento y no estamos viendo la integralidad que es el ser humano. Totalmente. La integralidad
que implica un desarrollo. Por eso cuando se habla mucho, ustedes escucharán por todos lados, nosotros formamos integralmente. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Le tienes que preguntar al colegio o al mismo Ministerio de Educación, claro, o al gobierno regional, ¿qué cosa es eso, no? Imagínate el impacto que esto podría tener en la formación docente, ¿no? O sea, la formación docente, digamos, del magisterio público, ¿no? O sea, digamos, si tienes que poner en la capacitación docente este tipo de temas, que hace que su labor tutorial o de acompañamiento a los grupos que les toca acompañar tenga un poco más de herramientas, ¿cuál sería el impacto en el desarrollo del Perú? No solamente subir puntos en la prueba PISA, ¿no? Sino generar realmente un modelo de atención integral. Bueno, nos ha quedado corto el espacio. Sergio, muchas gracias por asistir. No, gracias a ti. Te invitamos a que vengas en otro momento a seguir profundizando otros temas del tema educativo, del sector educación, no solamente el tema preventivo. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos hasta otra oportunidad. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.